Hola, hoy estamos en el IES Manuel Gutiérrez Aragón y estamos con Álvaro Rubia, que es profe del Departamento de Lengua. Hemos venido aquí por sugerencia de las compañeras del CEP de Torrelavega, de Begoña y de Reyes. Ellas ayer nos enseñaron un material realmente espectacular llamado Diario 16. Parece que el Diario 16 no ha muerto, está vivo, solo que uno absolutamente renacentista. Dejadme que os lea algunos titulares. La Iglesia Católica da por concluido el Concilio de Trento. El ejército español derrota a los franceses en Pavía. Nicolás Copérnico, en una entrevista que le hacen, dice: yo sé que el Sol es el centro del universo y no la Tierra. Bueno, con este material había que venir a conocer hoy a Álvaro para que él nos cuente un poco sus proyectos. Hola, Álvaro. Hola, hola, buenas. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto de Diario 16, cómo se te ocurre y cómo lo desarrollasteis. Bueno, la idea inicial surge de yo creo que era una separata del mundo, no estoy seguro, en el que hablaban del descubrimiento de América contando las noticias como si hubieran ocurrido recientemente. Entonces, bueno, me pareció que era una idea interesante para explotarla en clase y trabajar los géneros periodísticos, la novela, el reportaje, la entrevista, de una manera más lúdica, quizá, no sé, quizá más lúdica, sí, más creativa, por lo menos. Y de paso estudiar una época literaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues la primera propuesta fue hacer un periódico sobre la Edad Media que se llamó, creo que con la cabecera del mundo, se llamaba El Mundo Medieval. Y entonces, bueno, pues como se puede llevar a otras épocas, pues pensé, pues también en el siglo XVI, ¿no? Y algún alumno propuso el diario, por el diario montañés, el diario del siglo XVI. Y bueno, a mí se me ocurrió que había un periódico que se llamaba así y dije, bueno, pues mejor diario 16, ¿no? Y en el proceso de elaboración, cada chico se encargaba de una noticia, ellos tenían que buscar información, se la proporcionabas tú. No, sí, sí, se trataba de un trabajo de investigación. Bueno, en principio, pues yo hice la propuesta, bueno, había que buscar una cronología de acontecimientos históricos, literarios y culturales en general, como en tres casillas, ¿no? Y cada uno luego, una vez que se había recompuesto toda esa información, si había alguno que no tenía bastante y no había encontrado, yo le proporcionaba algunos otros hechos que podía utilizar, ¿no? Y luego, de cada una de esas columnas, tenían que elegir, uno tenía que hacer una entrevista o un reportaje y una noticia, que podía ser sobre asuntos culturales o no, o históricos. Y se repartieron el trabajo y cada uno investigaba ese título, ese hecho, ¿no? Este no es el único proyecto que tú has desarrollado, porque la complejidad de un proyecto como este, el nivel de desarrollo que tiene, es un periódico hecho y derecho, pues revela otros proyectos. Hoy hemos conocido esta publicación, Callejero Literario de Torrelavega, que nos contabas que apareció en paralelo al proyecto de Callejeros Literarios de nuestras amigas Blogueando, Tres Tizas o Repaso de Lengua. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre Callejero Literario y cómo lo desarrolláis. Yo había hecho un trabajo anterior que consistía, bueno, para trabajar la parte de el origen de las palabras en castellano, pues había hecho un trabajo que era ver algunos nombres de lugar que había en las calles de Torrelavega, topónimos, vaya. Y entonces, bueno, se trataba de eso, de sacarle una foto al cartel, de mirar dónde estaba la calle y qué posible relación tendría con la palabra y sobre todo el significado y la procedencia de la palabra, ¿no? Y luego, bueno, pues a partir de ahí dices, bueno, pues el callejero da mucho juego, ¿no? Hay muchísimas cosas en el callejero, está todo, ¿no? Hay toda una historia de una ciudad en un callejero. Entonces, bueno, pensando viendo que había posibilidades de nombres de escritores, pues era una manera de trabajar también la literatura, ¿no? Y bueno, y construir un texto expositivo, argumentativo también, porque hay que defender si es ajustado ese nombre a esa calle y todo eso, ¿no? Y me parece que el proyecto con el que estáis ahora trabajando es una antología, puede ser esto así, una antología de poetas románticos, pero cuéntanos un poco más con detalle. Sí, bueno, cogiendo una idea de Enciso y Rincón de hace mucho tiempo, que se trataba de descubrir, que proponían trabajar la literatura de una manera creativa y era, pues una de las propuestas era inventarse un escritor de una época. El romanticismo, una época como muy tópica, muy estándar, ¿no? Con personajes muy prototipos y una literatura muy previsible y demás, pues pensamos, es muy fácil aquí inventarse un escritor estándar de esta época, ¿no? Y entonces, bueno, la propuesta, he mezclado eso con una idea que aparece en el Juan de Mairena de Machado,
que crea una antología de poetas andaluces que pudieron existir, pues se trata de que cada alumno también investigue en el romanticismo y bueno, en la biografía de estos escritores y construya al modo de ellos pues una biografía e incluso una producción literaria estándar y tópica también, ¿no? Bueno. Vamos a ampliar un poco el foco, si te parece. ¿Cómo encaja todo esto en el área de lengua castellana y literatura? ¿Los proyectos son para ti, bueno, un elemento complementario? ¿Son parte central de la asignatura? ¿Es un divertimento? ¿Qué sentido tienen los proyectos para ti en el área? A mí me gustaría que los proyectos fueran el eje central. No lo consigo. O sea, hago un proyecto 2 al año con cada curso. Meter todos los contenidos que no se nos exige y que de alguna manera los compañeros al año siguiente van a decir es que no has visto esto, ¿no? Claro, en los proyectos yo lo que veo es que lo que tiene es que bueno, es un trabajo muy interesante que potencia determinadas cosas que habitualmente no se trabajan y que están en el currículum, que se nos pide que los alumnos sean capaces de investigar, de transformar textos. Con esto se puede trabajar muy bien, pero hay algunos otros contenidos que a veces se nos escapan, ¿no? Se pierden o no se trabajan con toda la intensidad. Entonces, bueno, pues yo procuro trabajar algunos proyectos y otras, las clases son bastante convencionales. Ahora, una cosa que le estaba dando vueltas ahora, el bachillerato que yo estudié era un bachillerato laboral, con clases, teníamos, me parece que eran 9 horas de taller. Y yo creo que de alguna manera eso me tocó, ¿no? Es decir, la idea de que tú tienes que hacer un taller, o sea, tienes que producir algo, ¿eh? Lo que haces en clase no puede ser algo que se consuma allí y desaparezca, sino que tiene que permanecer de alguna manera. Hay que sacar una producción, ¿no? Y yo creo que además tenía muy buenos profesores era como una especie de FP aquello. Y tenía muy buenos profesores y eso a mí creo que me lo inculcaron bastante bien y que lo estoy utilizando en las clases de lengua. Por eso la idea de los proyectos, cuando te enteras de que estas cosas pueden existir, dices, coño, qué bien viene, ¿no? En realidad es que esa idea de la producción, coincido contigo, me parece sencillamente revolucionaria dentro de nuestra cultura tradicional, de te cuento algo, te expongo algo en clase, tú lo asimilas y lo reproduces. Pero ¿cómo encaja, por ejemplo, en esta idea de la producción y de los proyectos el tema fundamental de la evaluación? ¿Cómo evalúas tú? ¿Qué importancia le das al error? La evaluación, eso es complicado, claro. Yo creo que depende más del esfuerzo y del trabajo que se pone en ello, más que del resultado, evidentemente. O sea, lo que se valora es el proceso. Entonces, yo insisto mucho en la corrección. Me parece que uno puede tener errores, puede equivocarse, puede no haber buscado suficiente información para el trabajo, pero luego está la posibilidad de corregirlo, ¿no? No de corregirlo como pecado, sino de hacer mejor el trabajo, de perfeccionar el trabajo. Y si además lo que se busca es un resultado, ese resultado tiene que tener una dignidad, ¿no? Y hay que esforzarse, y la idea es que hay que esforzarse en hacerlo un trabajo acabado, ¿no? Que por otro lado es lo que después nos va a pedir la sociedad. Es decir, cuando estás trabajando, pues vas a ser evaluado por el proceso de trabajo y por el producto que seas capaz de entregar. Bueno, Álvaro, no te queremos molestar, sabemos que estás en el instituto y trabajando. De verdad que darte las gracias y, bueno, animarte a que sigas así y a que podamos conocer todos, tanto tus procesos de trabajo como tus productos finales. Gracias, Álvaro. Gracias a ti.